Buenas noches, Dios me los bendiga a todos mis hermanos y hermanas y a todos los que estamos conectados con la palabra. Vamos a empezar una nueva temporada. Tuvimos la introducción la semana pasada y ahora sí vamos a empezar a navegar en lo que es escatología, ¿no? Escatología bíblica, que es lo que vamos a tratar durante las próximas 5 semanas. Así que hoy día vamos a tratar el tema número 1, que lleva como título Señales antes del fin. Vamos a ir a la base bíblica, ¿no? Todo estudio, toda enseñanza tiene un fundamento, una base bíblica que nos prepara pues para poder desarrollar la temática. Mateo 24. Vamos a leer del versículo número 1 al versículo número 14. Dice así: Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús le dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Vamos a hacer una oración. Padre, Dios Todopoderoso, muchas gracias. Disponemos nuestros corazones para el estudio de la palabra de Dios. Te pido, Señor amado, por mis alumnas y alumnos, Señor, que están estudiando, Señor, conmigo, y por aquellos también que reciben la palabra, ya que estas enseñanzas también las estamos, Señor, difundiendo por YouTube, Facebook, Spotify, Señor amado. Y nuestro deseo, Señor amado, es poder nutrir con palabras de conocimiento y fe a tu pueblo, Padre Celestial. Ayúdanos a seguirnos esforzando y avanzando en el conocimiento de la palabra del Señor. Gracias por este tiempo, gracias Espíritu Santo por tu presencia en el nombre de Jesús. Bendito sea el Señor. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Evangelio, del griego evangelion, que significa buenas noticias, buenas nuevas. La palabra de Dios dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mateo 24:14. Pero antes del fin, Dios mostrará en su gracia y en su infinita misericordia, Dios mostrará a la humanidad y a la iglesia y a los creyentes señales. Y ese es el tema, y esa es la temática de esta noche. ¿Cuáles son esas señales? Los discípulos en el versículo 3 le dicen al Señor Jesucristo de la siguiente forma: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida? Después el Señor empieza a desarrollar paso a paso consejos y es exacto
en cuanto a las señales, pero hay algunos consejos, yo lo tomo así, que el Señor les da a sus discípulos. Y uno de esos consejos importantes que yo quiero resaltar como una introducción, antes de empezar a describir paso a paso cada señal, es la maquinaria del engaño, así le voy a llamar. Y el Señor Jesús en el verso 4 le dice, respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe. Lamentablemente va a haber una proliferación de falsas enseñanzas, de falso conocimiento, de herejías. Una herejía es una enseñanza incorrecta, eso es lo que el concepto de la palabra herejía, una enseñanza incorrecta, una enseñanza desviada. No es una enseñanza de sana doctrina, verdadera. Bendito sea el Señor. En el versículo número 5 dice, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Entonces, acá viene una señal que no podemos nosotros pasar por alto, que es una proliferación en este tiempo de falsos cristos, de personas que de pronto se dicen que yo soy el Cristo encarnado, ¿no? Como el caso de Jesús de Miranda, por ejemplo, por mencionar uno de los más conocidos, que ya está muerto, ¿no? Y que él decía ser el Cristo encarnado, ¿no? Un falso Cristo, como estaba descrito por el Señor Jesucristo que había de acontecer. Pero ¿qué dice la palabra en relación a esto? Esto es importante para poder profundizar en el conocimiento de la palabra. Tenemos que indagar en la Escritura y tenemos que profundizarnos en el conocimiento de la palabra para así poder tener los elementos que nos preparan verdaderamente para poder estar preparados, ¿no? en el tiempo en el cual nos encontramos nosotros. Vamos a ir al libro de San Judas. Judas, antes del libro de Apocalipsis, nosotros encontramos el libro de Judas. Y en los versículos 3 y 4 dice así, falsas doctrinas y falsos maestros. Estos falsos cristos vienen con falsas doctrinas y también son falsos maestros. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros y exhortados que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que de antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano, nuestro Señor Jesucristo. Dice que entran encubiertamente con sutileza, ¿no? Esta es parte de la maquinaria del engaño que está proliferando en estos tiempos. Y esa es una de las razones y uno de los objetivos que nos trazamos para poder realmente cimentar nuestra fe y nuestro desarrollo en la vida cristiana, pues teniendo una correcta preparación. En segunda de Pedro, ahí nomás cerca, segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 1 y 2, la Escritura dice así, falsos profetas y falsos maestros, falsos profetas. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún dejarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado. Falsos maestros que introducirán, dice, encubiertamente herejías. Ya explicábamos lo que significa la palabra herejía, una enseñanza falsa, así para ser más exacto, una enseñanza falsa. Ahora, cuando nosotros indagamos en la Escritura, tenemos que tomar conciencia de lo que el Señor nos dice, ¿no? Esta es una señal, esto es algo que va a suceder, esto es algo que ya está sucediendo, esto no estamos esperando nosotros que esto suceda, no, esto ya está sucediendo y se puede decir de cierta forma que son señales cumplidas, ¿no? En el caso de esta, bendito sea el Señor, ¿no? En Mateo 24 dice así, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos.
Entonces, he ahí hago hincapié, ¿no?, en el cuidado que nosotros como escogidos de Dios, bendito sea el Señor, debemos tener en cuanto a la doctrina, en cuanto a la enseñanza y la necesidad, ¿no?, de prepararnos concienzudamente en el conocimiento de la palabra de Dios, de tal manera que cuando venga un falso maestro o cuando nosotros escuchemos una falsa enseñanza, nosotros podamos refutar esas falsas doctrinas con el conocimiento correcto y verdadero, de tal manera que podamos convertirnos en bendición para esas personas que están engañadas. ¿Y cuántas personas engañadas? Una segunda señal que nosotros encontramos en la Escritura está en relación a los conflictos, guerras y rumores de guerra. En el libro de Mateo 24, versículo 6, dice así: y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Yo quiero resaltar algo en relación al texto antes de poder compartir y explicar y hablar algo de lo que en este tiempo estamos viviendo. Primero, lo que el Señor dice: mirad que no os turbéis. Bendito sea el Señor. Mirad que no os turbéis. Y lo segundo, dice la palabra, Dios, ¿por qué es necesario que todo esto acontezca? Observemos el panorama actual en este momento, ¿no? Vemos la situación en Ucrania, vemos la situación que Rusia quiere invadir Ucrania, vemos por otro lado a los Estados Unidos, ¿no?, que también está ya ahí atento a cualquier intervención militar para empezar un conflicto mundial de gran escala, con el consiguiente, ¿no?, número de víctimas, no solamente militares, sino civiles, que van a, o pueden, mejor dicho, morir. Oiréis de guerras y de rumores de guerra. Este es un rumor de guerra. Pero algo que podemos nosotros, a través de los tiempos, de los años, ¿no?, recordar cuántos acontecimientos bélicos la humanidad ha tenido que enfrentar, y algunos muy sangrientos: la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la guerra de Vietnam, ¿no?, por ahí, y sin ir muy lejos acá en nuestra nación, ¿no?, los años cruentos, ¿no?, del terrorismo, que eran, Dios mío, las muertes eran salvajes, y todo esto estaba vaticinado, profetizado en la Escritura. Nosotros no estamos esperando el cumplimiento de esta señal cumplida. Esto nos prepara para poder entender y comprender lo que nosotros tenemos que hacer, asumir nuestra responsabilidad y poder entregar el mensaje del Evangelio. Lamentablemente, estas guerras ya no nos sorprende. Hay guerras en varias regiones del mundo. Es una realidad que nosotros no podemos ignorar, pero son señales cumplidas. No estamos esperando el cumplimiento. Bendito sea el Señor. Otra señal que nosotros encontramos en la palabra de Dios, ya la encontramos en el versículo 7 de Mateo 24, aunque acá se entrecruzan tres señales. La primera es pestes, enfermedades a las cuales la ciencia no ha encontrado cura, ¿no?, como hoy en día estamos con esta pandemia del coronavirus, ¿no? Pero a través de los años ha habido muchas pandemias. Ha habido mucha mortandad, ¿no? Las pestes son enfermedades a las cuales la ciencia, ¿no?, médica no ha encontrado cura. A través de la historia, este mundo ha soportado muchas pandemias, muchas pestes, ¿no? Una de las pandemias o pestes más letales, ¿no?, mató entre 25 y 30 millones de personas. Azotó Europa y Asia y fue conocida como la peste negra, ¿no? Mató 25, 30 millones. Hoy en Italia, Francia y España no son los países más afectados por esta peste, ¿no?, del coronavirus, pero aunque en nuestro propio país, ¿no?, los índices de mortalidad han sido, pues, abismales, más de 200,000 muertos. O sea, la ciencia médica hace los esfuerzos, ¿no?, para encontrar una cura, pero no hay. Los paliativos, la vacuna, los paliativos, pero la vacuna no te hace inmune a esta peste, ¿no? Hay otras enfermedades como el cáncer, como el SIDA, que no tienen cura, ¿no? Entonces, nosotros tampoco estamos esperando el cumplimiento de esta señal. Son señales cumplidas, no podemos pasar por alto esto. Es una realidad. Dios lo sabe y nosotros también.
Y en medio de esta caótica y triste realidad, pues emerge el poderoso mensaje del Evangelio. Asumimos nuestra responsabilidad con hidalguía. Tenemos que llevar la palabra, tenemos que enseñar el camino, tenemos que mostrar el camino a otros que no lo conocen. En el mismo versículo 7 encontramos otra señal y dice hambre, ¿no? Este mundo es azotado hace muchos años de hambre, carencia de alimentos. Según estudios de la ONU, más de 100 millones de personas pueden morir de hambre. Imagínense, más de 100 millones de personas pueden morir de hambre. Son pronósticos, son verdaderamente cifras que nos deben llevar a una reflexión en África, en Haití, ¿no? En Túnez, por mencionar algunas naciones, ¿no? Donde verdaderamente hay carencia de alimentos, y a veces uno se pone a pensar y ve la realidad, ¿no? Por un lado, la carrera armamentista, ¿no? Donde se gastan billones de dólares en armas, y vemos cientos y miles de niños, de adultos, de ancianos morir de hambre. Pero todo esto está en la palabra del Señor. Lamentablemente es una realidad que no podemos ignorar. Otra señal que nosotros encontramos en la Escritura, en el mismo versículo 7, es y terremotos en diferentes lugares. Quiero leer una vez más este versículo. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. A través de los años y de la historia, pues muchos terremotos han asolado y han traído muerte y destrucción a la humanidad. Sin ir muy lejos, el terremoto más potente que hasta ahora, según los diagnósticos, ha sido en Chile, en la ciudad de Valdivia. En el año 1960, el 22 de mayo, ¿no? La tierra tembló. 9.5 fue la magnitud del sismo. 9 puntos, el terremoto más poderoso. El 26 de diciembre del año 2004 en Indonesia también otro terremoto, 9.4, ¿no? Que asoló y destruyó no solamente en Indonesia, sino Japón, las islas de Filipinas, en muchos lugares sus tsunamis que se levantaron. Fue algo desastroso. Sin ir muy lejos, nosotros acá tenemos fresca en la memoria, bueno, yo estaba pequeño, era muy niño, cuando ocurrió el terremoto de 1970, ¿no? Justo en la fecha del Mundial de Fútbol, ¿no? Mientras Perú jugaba, ¿no? Un terremoto había asolado, ¿no? Al Perú, y mucha gente murió. Hubo un aluvión en la ciudad de Yungay que mató a 61,000 personas. De la magnitud de 7.8 fue el terremoto. La Biblia habla de eso. Señales cumplidas. No estamos esperando el cumplimiento de esto, ¿no? Son señales cumplidas. No podemos pasar por alto esto, ¿no? Seguimos con el estudio. Dice el verso número 11. Dice: muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Mateo capítulo 7, versículo 15. Quisiera leer con ustedes. Mateo capítulo 7, verso 15. Bendito sea el Señor. Dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, ¿no? Personas que de pronto vienen con supuestas enseñanzas, supuestas revelaciones, ¿no? Y son, bueno, nosotros ¿qué hacemos? Confrontamos aquella mentira a la luz de la palabra, pero con un solo y firme deseo, no de contender, no de pelear, no de disentir, no, para nada, porque eso no es el deseo de Dios, sino que a través del conocimiento correcto, nosotros podamos ayudar a una persona que está equivocada, que está yéndose por el camino equivocado, que ha caído lamentablemente en una falsa doctrina, en una falsa enseñanza. Entonces eso es muy importante. Primera de Juan capítulo 4, versículo 1. Primera de Juan 4, versículo 1. La Escritura dice así: amados,
No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Volviendo a la fuente, a la base bíblica, que es Mateo 24, en el versículo, gloria sea al Señor, versículo 12 dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Vamos por partes. La maldad. ¿Qué cosa es la maldad? Acciones pecaminosas, cruentas, crueles, salvajes, violentas. Actitudes, bueno, que tienen que ver pues, con la pecaminosidad del ser humano, que lamentablemente uno nace con esta realidad del pecado, ¿no? En realidad la maldad es la ausencia de Dios en el corazón del ser humano. Si queremos usar un término, un concepto que nos pueda dar una idea de la razón, del por qué, la maldad es la ausencia de Dios en el corazón del ser humano. El ser humano sin Dios lamentablemente está pues proclive, ¿no? a cometer actos pues que rayan incluso con lo racional, ¿no? Parricidios, feminicidios, homicidios, sicariato, ¿no? O sea, uno dice, pero ¿por qué estas cosas ocurren? Es porque la maldad está creciendo. Las violaciones, la violencia, ¿no? Las transgresiones. Esa es la realidad que vivimos hoy en día. Pero en medio de toda esta realidad triste y caótica, nosotros tenemos un mensaje de parte del Señor. Como alumnos de la Biblia nos preparamos para eso. No profundizamos, indagamos en la Escritura, pero con un firme propósito de poder llegar con una palabra, con un consejo bíblico y poder decir, señalar un camino a aquellos que están pues en tiniebla. La maldad lamentablemente está enraizada en el corazón de los hombres. Palabras como corrupción, crímenes, injusticia, perversión, inmoralidad, crueldad, indiferencia, impiedad, incredulidad. Todo esto es el resultado de la ausencia de Dios en el corazón del ser humano. Lamentablemente es una realidad que no podemos ignorar. Veamos qué dice la Biblia, Romanos 8:21. Vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 8, versículo 21. Romanos 8, versículo 21. Vamos a leer algunos textos, ¿no? En este capítulo 8 que nos puedan dar una idea de lo que significa la maldad. Dice Romanos 8, 21, dice así, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Es un texto que nos lleva a mirar con esperanza, porque habla de libertad. Una de las cosas que provoca el pecado es esclavitud. Esclavitud. Hay gente esclava a muchas cosas, al vicio, al juego, al sexo, a la pornografía, ¿no? A la maldad, a la malicia. Son esclavos. Pero Jesús, Dios, nos ha sembrado en nuestros corazones palabras que nosotros queremos sembrar también. A través del estudio, a través del conocimiento. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Los religiosos de la época no entendieron eso y ellos inmediatamente expusieron su religiosidad. Nosotros somos hijos de Abraham, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? Seréis libres. Y Jesús le dijo, el que hace pecado, esclavo es del pecado, ¿no? San Juan capítulo 8 así lo enseña. Versículo 23 del capítulo 8 de Romanos dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. La palabra redención significa redimir, rescatar, ¿no? ¿Y rescatar de qué? De esa maldad, de esa malicia, de ese pecado, para poder encontrar esa libertad que Dios quiere que tú y yo podamos guardar. La raíz de la maldad se encuentra en abierta e intencionalmente indiferencia a Dios. Hay el rechazo a Dios, hay la ignorancia de Dios, hay la incredulidad a Dios, ¿no? Hay muchas personas que se denominan ateos, agnósticos, no creen en Dios y su vida está marcada pues por esa pecaminosidad.
Otra señal que vemos en el capítulo, bendito sea el Señor, versículo 12, dice, el amor de muchos se enfriará. Habrá una indiferencia, habrá una insensatez, ya no habrá preocupación por el prójimo. Segundo mandamiento, no llamarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero la maldad va a crecer tanto, ¿no?, que el amor de muchos, ¿no?, aún muchos que profesaban la vida de fe, de pronto se van a volver personas indiferentes, inconscientes, insensatas. Y muchos lamentablemente se van a desviar del camino correcto en el cual Dios les había colocado. En el mensaje que el apóstol Juan recibe en el Apocalipsis, en el mensaje a Éfeso, hay una descripción de lo que significa ese enfriamiento de la maldad. Y una de las cosas que nosotros a través del conocimiento y del estudio desea es que ese amor, no se enfríe, no se extinga, ¿no? Por eso que estamos involucrados en el conocimiento de la palabra del Señor, con un firme propósito para ser como antorchas encendidas y poder estar ahí conscientes de nuestro nivel de responsabilidad. Apocalipsis capítulo 2, desde el versículo 2 al 4, mensaje a Éfeso. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Como que hasta ahí está bien, ¿no? Como que ahí el Señor está nos sacando a relucir, ¿no?, cosas buenas de la iglesia. Pero mira lo que dice el verso 3. Verso 4 dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ese deseo, ¿no?, de estar en la iglesia, ese deseo de predicar la palabra, ese deseo de alabar, de adorar a Dios, de pronto se empieza a desaparecer. Y otras cosas empiezan a ocupar el lugar, el tiempo. Muchas personas dicen, tratan de justificar su pecado. Tratan de justificar su pecado diciendo, no, es que tengo mucho trabajo, es que no, bueno, me olvidé, ¿no? Muchas personas, entre comillas, cristianos, creyentes, ¿no?, empiezan a argumentar su pecado. Eso Dios no va a pasar por alto. Por eso Dios en medio de estos tiempos está trabajando con su iglesia, está tratando con nuestros corazones, está hablando de muchas formas, de muchas maneras. ¿Para qué? Para que ese amor sea un amor encendido, un amor verdadero para con Dios. Bendito sea el Señor. Mateo capítulo 24, versículo 12 lo describe con mucha claridad. Nos dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. En otras versiones, estos mismos pasajes se leen así: habrá tanta maldad que la mayoría deja de tener amor hacia los demás. Esta es la versión Dios habla hoy. Habrá tanta maldad, dice, que la mayoría dejará de tener amor hacia los demás. Habrá una indiferencia. Ya no hay esa tensión que había. Ya no hay esa preocupación que había. Ni por los asuntos de Dios y menos por las personas. Cuando vemos una realidad triste, la que se vive hoy en día, millones de personas que se conducen a una eternidad sin Dios. En otra versión dice, la Biblia de las Américas, dice, y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Y cuando nosotros escuchamos, ¿no?, la reprensión, ¿no?, que Dios hace a la iglesia en Éfeso, no, pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Ya no hay esa pasión, ya no hay ese deseo, ni de hablar de Dios, ni de ser un buen testimonio, ni de ir a la iglesia, ni de congregar, estar ahí en la comunión con los santos. O como dice el salmista, ¿no?, en el Salmo 133, versículo 1, mirad cuán bueno es estar los hermanos juntos en armonía. Bendito sea el Señor. Pero esta es una realidad, ¿no? Una de las enseñanzas que el Señor Jesucristo nos dejó, la encontramos en el libro de San Juan, capítulo 13, versículo 35.
San Juan, capítulo 13, versículo 35. Gloria sea al Señor. Dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Y de cierta forma, el amor, el interés, la preocupación por las almas, por las personas, por nosotros mismos, por nuestras familias, es un sello de distinción. No podemos ser una iglesia indiferente como cristianos, y ustedes como alumnos y alumnas de la palabra del Señor no pueden caer en esa indiferencia, en esa insensatez. No, para nada, al contrario. Tenemos que tener nuestro corazón encendido para el Señor, amándolo, obedeciéndolo, respetándolo, reverenciándolo cada día, siendo un testimonio, luz en medio de las tinieblas. El amor que ha sido derramado en nuestros corazones debe fluir. Y lo digo así porque la palabra de Dios así me lo enseña. Romanos 5:5 dice, y la esperanza no avergüenza. Y la esperanza, Romanos 5:5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Y Dios ha derramado su amor para que ese amor pueda fluir a través de nosotros. Alabado sea el Señor. Dios quiere que así sea. En el libro de San Mateo capítulo 5, vamos a leer del versículo 46 al 48. San Mateo capítulo 5. La Escritura dice así, vamos a leer del versículo 46 al 48. Porque si me amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿Nos hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Dios ha derramado su amor, pero con un propósito. No para tenerlo escondido, sino para que fluya. Pero ¿cómo puede fluir? A través del interés, de la preocupación que tú empiezas a tener. Tu Jerusalén es tu familia, ¿no? Y lo demás ya son las amistades, los amigos, las personas que de pronto con las cuales nosotros nos encontramos y a quienes queremos llegar también con el mensaje del Evangelio. La última señal que yo quiero compartir en este tiempo es la predicación del mensaje. En el libro de Mateo 24, versículo 14, la Escritura dice así, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Esto es parte de la perseverancia que tiene que haber en la vida cristiana. Mas el que persevera hasta el fin, dice el verso 13, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Pero nosotros tenemos que perseverar en la predicación. Pero yo siempre digo esto, pero respaldando el mensaje con nuestras propias vidas. Una vida de testimonio, una vida de compromiso. Como cristianos somos llamados a marcar la diferencia. Como cristianos somos llamados a hacer luz en medio de la oscuridad. Por lo menos esa es la promesa de nuestro Señor Jesucristo en San Juan 8:12, ¿no? Yo soy la luz de este mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y eso es lo que hacemos. Somos seguidores, somos discípulos del Señor. Esa luz resplandeciente, gloriosa, está en nosotros. Y esa luz tiene que impactar, tiene que influenciar a otros de una manera poderosa. Bendito sea el Señor. En el libro de San Mateo, igualmente, capítulo 5, yo quiero leer versículo 14, dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Cualquiera podría decir, no, pero si el pastor dijo, San Juan 8:12, Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Y ahora leo este texto y dice que nosotros somos la luz del mundo. Cualquiera se puede atrever incluso a decir, la palabra de Dios se contradice. Para nada. Jesús está en lo correcto, eres la luz. Pero cuando uno recibe a Cristo, ¿no? Por eso dice, el que me sigue no andará en tinieblas. Cuando uno recibe a Cristo, sale de la oscuridad, de la penumbra, de las tinieblas del pecado, de la maldad, de la malicia de este mundo. ¿Y qué hace Jesús? Viene a nosotros. Y Él está en nosotros. Lo recibimos y lo aceptamos en nuestro corazón. Jesús viene a nosotros e inmediatamente nos convertimos en luz.
luz con propósito. Versículo 15 dice, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa, a la familia. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así alumbre vuestra luz, ¿no?, delante de los hombres, bendito sea, o sea, de las demás personas con las cuales nosotros nos involucramos. Nosotros llegamos a ellos con una palabra, bendito sea el Señor. Lo cierto de que esta última señal está por cumplirse ya. Creemos que el Señor está muy cerca, porque hoy más que nunca el mensaje del Evangelio está siendo predicado a todas las naciones, de muchas formas. Es cierto, hay lugares, ¿no?, que se llaman campos blancos, donde el mensaje del Evangelio todavía no ha llegado, y hay otros lugares donde es bien complicado llegar con la palabra, pero los esfuerzos misioneros de hombres, de mujeres de Dios, que estamos enfrascados, ¿no?, en poder llegar con la palabra, ¿no?, a los lugares más alejados. A través de la tecnología lo hacemos. Hay muchas herramientas que Dios nos está dando en este tiempo para hacer realidad esta señal. Y será predicado este evangelio, dice Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Alabado sea el Señor. Vendrá el Señor por su iglesia, vendrá el Señor por su pueblo, bendito sea el Señor. Y esto será la temática siguiente, ¿no?, el arrebatamiento de la iglesia. Alabado sea el Señor, cuando el Señor venga por su pueblo, por la iglesia, por nosotros. Mientras tanto, ¿qué? Tenemos que predicar la palabra, tenemos que vivir la palabra, tenemos que respaldar el mensaje de Dios con un buen testimonio de vida, de conversión. Hemos nacido de nuevo para Dios. Éramos tinieblas, ahora somos luz. Vivíamos en pecado, ahora vivimos bajo el manto de Dios y de su luz. Alabado sea el Señor. Y hay un interés grande en nuestros corazones por dar a conocer el camino a otros que no lo conocen. Como alumnos de la palabra, como alumnas de la palabra, nos preparamos para eso, para ser útiles para la iglesia. Tú que nos estás siguiendo, tú que estás estudiando con nosotros, ese es el deseo de Dios, que tú tomes conciencia. No es solamente el conocimiento, que muchos quizás en su corazón desean abrigar. No es solo el conocimiento, sino también es la decisión firme que debe haber en nuestros corazones para poder dar a conocer la verdad del Señor y así poder llegar con este precioso mensaje a muchos que no lo conocen. Quizás en este momento hay alguien que no tiene a Cristo, quizás no nos conoce, pero está escuchando la palabra de Dios. La palabra de Dios es una semilla que Dios siembra en tu corazón, una semilla que Dios desea que esa semilla dé su fruto, y ese fruto es conversión, ese fruto es un nuevo nacimiento, y nacemos para Dios, nos convertimos de la potestad en la que nos encontramos, no de las tinieblas, de la oscuridad, de la potestad y del poder de Satanás, a la luz gloriosa, resplandeciente, poderosa de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Como alumnos de la Biblia, entendemos el desafío para este tiempo. Vivimos tiempos complicados, tiempos difíciles, pero aquí no es solo conocimiento. Quiero ser enfático en esto. No es solo conocimiento, sino que tú en tu corazón tengas la firme convicción de que tú eres un instrumento de Dios y que Dios quiere que tú puedas llevar el mensaje del Evangelio a otros que no lo conocen. Tú puedes decir en esta noche: Señor, heme aquí, aquí estoy. Y si no lo conoces, pues acéptalo en esta noche, recíbelo en tu corazón. ¿Qué puedo hacer? Muy simple, por favor, déjame que te ayude. Una oración como la que voy a hacer puede cambiar el destino de tu vida. Repite estas palabras, si no lo conoces, si no lo has recibido en tu corazón. Dile a Dios, así conmigo dile: Padre Celestial, perdóname todos mis pecados. Señor Jesús, yo te recibo y te acepto en mi corazón como mi Dios único y suficiente Salvador. En el nombre de Jesús, amén. Una oración tan sencilla ha cambiado la vida de millones de personas en el mundo entero. Y tú, como alumno y alumna de la palabra de Dios, tú también puedes hacer uso de este elemento, de esta herramienta que Dios te da
¿Para qué? Para que tú puedas contribuir en el nuevo nacimiento de un alma que estaba perdida, que estaba en tinieblas. Que Dios le bendiga, que tengan buenas noches.